Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy es un gusto el programa porque vamos a comentar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta sobre la que se ha escrito mucho a lo largo de los siglos. Ya Amado Nervo, Abreu Gómez, habían escrito sus biografías. Ha habido muchas biografías, historias, leyendas, mitos construidos sobre Sor Juana. El mismo Octavio Paz escribió una obra, ahorita mostraré el libro, muy interesante me parece a mí, sobre la vida y obra de Sor Juana, su mundo, su contexto. Pero ha habido infinidad de escritores, los mismos poetas contemporáneos como Villaurrutia, como Cuesta, leyeron mucho a Sor Juana, propiciaron la publicación de sus obras, ¿no? Y como que cada cierto tiempo resurge en el escenario sociocultural de este país, sobre todo, la imagen de Sor Juana, ¿no? El feminismo le dio un impulso muy fuerte a su obra, considerada como una de las primeras feministas. No comparto mucho esa idea, pero bueno, es válido pensarlo a partir de lo que Sor Juana hizo. Entonces ha estado en el escenario, ¿no? Ocasionalmente se le hacen homenajes, ocasionalmente se habla de ella, pero algo que sí ha venido sucediendo paralelamente junto con otros escritores es que a veces los enaltecemos tanto que ya no los leemos. Creemos que ya lo sabemos todo sobre ellos, ¿no? Y yo creo que a Sor Juana se le descubre constantemente, al igual que muchos otros textos, libros, escritores, porque hay tanto en su obra. Es una obra maravillosa la vida de Sor Juana, su obra tanto escrita como su vida misma. Yo diría que ella sí logró ese ideal nietzscheano de hacer de la vida una obra de arte. Aunque la vida al final de Sor Juana terminó trágicamente, no todas las obras de arte terminan felizmente, ¿no? Entonces a mí me parece que su vida fue una obra de arte y nos mostró lo que es ser una persona de la época, de su época. Yo no concibo que se hable de gente, ni de Sor Juana, ni de otras personas, como es que se adelantaron a su época. No, yo creo que más bien las personas comprenden muy bien su época, toman conciencia de esa época y van a la vanguardia de la misma, jalando y jalando y jalando para que las demás comprendan y tomen conciencia de esa época, ¿no? Entonces me parece que Sor Juana fue una de esas personas que con su vida mostró que esa época era una época que estaba exigiendo nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de vivir la fe, nuevas maneras de escribir y trabajar, ¿no? Vivió el periodo barroco. Y al igual que ella, un amigo suyo, Sigüenza y Góngora, por ejemplo, diría que es el ejemplo masculino de Sor Juana, ¿no? Sigüenza y Góngora también tuvo una serie de circunstancias problemáticas por haber tomado conciencia de su época. Sigüenza y Góngora, al igual que Sor Juana, fue matemático, fue teólogo. Sor Juana fue poeta, él no, al menos hasta donde sé no conozco ningún poema suyo, pero debatió mucho en su época. Él tuvo algunas discusiones sobre astronomía, por ejemplo, con el padre Quino, pero también tuvo sus diferencias con los jesuitas, que lo expulsaron de la orden de los jesuitas, y él toda su vida quiso regresar a la orden, pero jamás fue aceptado nuevamente. Entonces él vivía esa angustia de no volver a ser aceptado. Entonces por eso digo que hay muchos símiles, ¿no? Además eran grandes amigos, él la visitaba en el convento y tenían pláticas obviamente de dos personas sabias, dos personas que conocían mucho sobre el mundo, ¿no? Todo el conocimiento de la época. El barroco es eso. El barroco es ese mundo de contradicciones. Y me parece que por eso Sor Juana y Sigüenza son el ejemplo arquetípico de esa época, porque el barroco se caracteriza por la contradicción, por las tensiones, por la lucha entre los opuestos, y que se resuelve de una o de otra manera, sea feliz o trágicamente, ¿no? Y entonces el barroco lo que hace es poner ante el mundo una forma de conocimiento que no se conocía
sobre todo en la Nueva España y en la Europa medieval. Un conocimiento que está ligado a lo que posteriormente será el positivismo, la ilustración, el conocimiento científico en pleno, tal como Galileo lo había entendido, como Kepler lo había entendido, como Francis Bacon lo había entendido. Es decir, un pensamiento racional que posibilita conocer y explicar las causas del mundo, ¿no? Pero el barroco tiene la fe todavía. Es un periodo de fe profunda. La mayoría de los hombres del barroco se mueven entre la fe y el conocimiento, la fe y el conocimiento, y no como esa oposición que posteriormente también se dará de pensar que la fe es fanatismo, es ignorancia, es oscurantismo, no, sino como una asociación de la fe con la razón, de la fe con los conocimientos científicos para mayor comprensión de la obra de Dios, de la obra de la naturaleza, de la vida, ¿no? Pero evidentemente esto generaba tensiones porque los conocimientos cada vez hacían dudar más de la existencia de Dios, ¿no? Hasta que el siglo XVIII prácticamente va a romper y va a generar lo que conocemos como un laicismo y un ateísmo más profundo, más fuerte a nivel más general. Otro personaje muy interesante y que Sor Juana leyó es Atanasio Kirchner. Él era un jesuita. ¿Y por qué lo menciono? Porque Atanasio también era un ferviente conocedor, un sabio, escribió y dibujó muchos sobre la naturaleza, la vida de los animales, pero también tenía debates teológicos, también amaba la ciencia, pero era un creyente, era un fiel creyente. Entonces son personajes de una época que, insisto, toman conciencia de su época y eso los hace jalar a los demás, empujar a los mismos que están deteniendo esa sociedad, ¿no? Bueno, hay varios libros sobre Sor Juana, varias obras, ya comenté el de Octavio Paz, es quizás, a mí me gusta mucho, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ya había comentado este libro en alguna ocasión cuando hablamos de Octavio Paz, me parece, y Octavio Paz precisamente hace un análisis muy profundo de la sociedad novohispana, porque el barroco novohispano es un barroco también diferente del barroco europeo. El barroco novohispano es empuje, creación, superación de las tensiones, creatividad profunda en el arte, en la cultura, en la literatura, obviamente. Y cuando el barroco europeo se consideraba ya un arte conservador, ligado a la Iglesia Católica, etcétera, en la Nueva España tuvo un empuje fuertísimo, ¿no? Y muchos autores hablan precisamente del barroco novohispano como la manifestación más palpable, más creativa del mestizaje. El barroco y el mestizaje van de la mano. Y por eso en el barroco novohispano vamos a encontrar en la cocina, en el arte, en la vida, combinaciones, mezclas, etcétera, ¿no? Decía en este libro, Octavio Paz dice que el enigma de Sor Juana, dice, es en realidad muchos enigmas. ¿Por qué? Porque evidentemente también conocer a una persona de otra época, de otro siglo, es solo factible a través de sus textos o de los textos de otros que escribieron sobre esa persona. Pero no podemos escuchar a Sor Juana, no podemos oírla hablar y qué realmente sentía cuando escribía. Se ha dicho mucho que ella escribía por encargo, que la mayoría de su obra era por encargo. Pero también se menciona que una cuarta parte, fíjense, una cuarta parte de su obra estuvo dedicada a los virreyes de Paredes, al conde de Paredes y a su esposa, a la que ella le llamaba la dorada Lisi, ¿no? Eran muy amigos de ella, la protegieron mucho, y la condesa de Paredes, de hecho, fue la primera que llevó a España su obra y la publicó, la mandó a editar y todo. Es decir, rescató a Sor Juana, la hizo famosa en Europa. Y a partir de eso, Sor Juana tuvo admiradores en España y en la Nueva España. Era muy leída en el sentido de que ella leía mucho, pero también la leían mucho, ¿no? Entonces, Sor Juana era, decía, esa mujer de época que toma conciencia, pero que también, obviamente, sabía desenvolverse en el mundo, sabía aprovechar las amistades
tuvo una vida privilegiada en el convento. De hecho, ella tenía su celda con dos, según lo que cuentan algunos historiadores, con dos habitaciones. En una era su biblioteca y laboratorio, en otra su dormitorio. Eso no la eximía de las labores propias del convento, pero sí le daba ciertos privilegios en relación a otras monjas, ¿no? Y esto se debía precisamente a la familia que le dejó algo de dinero, pero también a las amistades que la apoyaban, que daban donaciones al convento para que ella escribiera, para que ella continuara su obra. Era un deleite, cuentan, platicar con ella, conversar con ella, y lo mismo hacían políticos, que curas, que otras mujeres célebres, hombres nobles, etcétera, ¿no? Entonces este libro nos da ese contexto. Pero también hay otro libro que recuerdo que escribió Fernando Benítez, Los demonios en el convento, y que al principio dice él que quiere ser una biografía de Sor Juana, ¿no? Y él nos habla desde otra perspectiva, dice, va a hablar de Sor Juana, pero va a hablar de otros sacerdotes, monjas y personajes cercanos a ella que también fueron relevantes para el desarrollo de la vida y la obra de Sor Juana Inés, ¿no? Otro libro que me parece y les recomiendo mucho, además si les gusta la cocina, cocinar y los dulces y los postres, es este libro que se llama Sor Juana en la cocina. Sor Juana en la cocina es un libro que a mí me gusta mucho porque recupera las 36 recetas que por firma y por haber sido escritas puño y letra de Sor Juana, supone que fueron sus recetas, ¿no? Y vienen aquí las recetas. Al principio viene toda una historia de la cocina barroca, mestiza, de los postres, y luego vienen las recetas. Cómo preparar. Casi todo giraba en torno a los dulces. El azúcar traída desde España, mezclada con los sabores de la Mesoamérica, generó un sinfín de dulces. Aquí en Morelia tenemos el privilegio de tener mercado de dulces, pero en muchos estados de la República hay lugares donde venden todavía los dulces tradicionales, ¿no? La biznaga, las morelianas aquí, el ate de Morelia, pero también el rompope, por ejemplo, ¿no? El rompope es una bebida novohispana muy deliciosa que se preparaba en los conventos. De hecho, por ahí había un rompope muy famoso que tenía una monja en la etiqueta, pero el rompope, ¿no? Las natillas, unos dulces de leche con nuez, en fin, o sea, entonces el libro habla mucho de ello. Y viene aquí dos notas, dos citas que quiero señalar. Una de Octavio Paz. Dice, hay una conjunción entre la sensibilidad criolla y lo barroco. Lo mismo en el campo de la arquitectura que en el de las letras y aún en otros órdenes como la cocina. Y luego Paco Ignacio Taibo dice, ese mundo místico, mágico y sensual del convento, en cuya cocina se da un amor perfectamente casto y al mismo tiempo de una carnalidad sin límites, en esa experiencia de los sabores que alcanzaban mediante una complicidad secreta y sutil. Fíjense cómo recuperar la cultura de la cocina es mostrar también toda una cultura, toda una época. Y pensar que Sor Juana cocinaba y pensar que las recetas eran suyas, era pensar que no solo le interesaba el conocimiento de la ciencia o de la fe, sino también ese conocimiento cotidiano que hace a la vida ser vida, precisamente, ¿no? La gente que nos gusta o les gusta cocinar, disfrutamos el estar partiendo, el estar probando mientras cocinamos, ¿no? Pero también el estar inventando, añadirle una cosa, ponerle otra, mezclar sabores, etcétera, y va generando la cocina va generando una nueva cultura sobre la misma cocina, ¿no? Entonces Sor Juana cocinaba, preparaba, ¿no?, los platillos, pero era también una mezcla del afán de conocimiento, porque era probar. Sor Juana decía, su laboratorio, entonces hacía experimentos y probaba y probaba y probaba. Y la cocina es un lugar maravilloso para probar y estar experimentando químicamente.
físico-químicamente, de hecho, ¿no? El hervir el agua, el cocinarla, el ver cómo se transforma una pasta dura en algo blandito, los frijoles, las habas, los garbanzos, que son de los más duros, cómo después del cocimiento, del hervor, se transforman en una comida no solo blanda, sino sabrosa, ¿no? Eso es experimentar. Y Sor Juana, recordemos que para la época la química no existía como tal, venía de la tradición alquímica, ¿no? Kirchner practicaba la alquimia y Sor Juana, como ya comenté, lo leyó mucho. En su biblioteca se encontraron libros de él, ¿no? Entonces, era probar y probar. Y era una manera de seguir conociendo muy sutilmente, ¿no? Para poder comprender la naturaleza, la obra de Dios, el mundo, las leyes del universo, ¿no? Entonces, Sor Juana en la cocina es un libro que les recomiendo mucho, es muy bonito. Y también encontré hace poco este libro, que es una recopilación de aforismos de Sor Juana, y quiero leer algunos porque dan cuenta también de su pensar, ¿no? Dice, hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, ¿no? Sor Juana no dejaba de reconocer que el conocimiento es placer, es asumir una actitud, es formarse y transformarse, pero también te puede transformar en alguien soberbio, ¿no? En alguien egoísta, en alguien presuntuoso. Entonces escribió ese aforismo. Dice otra cosa, y esta es bien interesante, ¿eh? No me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras. Fíjense, no es porque sabía, sino porque amaba saber y amaba las letras. Esta es parte de esa gran contradicción del mundo barroco. Un mundo medio oscuro, todavía analfabeto, como se dice hoy en día, pero en realidad un mundo de cultura oral. La escritura no se había difundido, era poca gente que escribía. Sin embargo, el conocimiento proliferaba. Por ejemplo, ya desde que los españoles llegaron, les enseñaron latín a los indígenas mesoamericanos, a los náhuatl, a los mixtecos, a los mayas. Y muchos indígenas aprendieron latín y aprendieron español y seguían hablando su lengua. Les enseñaron pintura. Los mesoamericanos, a su vez, enseñaron a los españoles sobre cocina, sobre herbolaria, también técnicas de pintura, etcétera, etcétera. Eso es el mestizaje, ese aprender mutuo de las culturas. Bueno, pues Sor Juana dice, no me perseguían por saber, sino por amar el saber. Esa actitud era lo riesgoso, lo peligroso. Pero eso lo vemos hoy en día y lo vemos en muchas épocas. La quema de libros es manifestación de ello, ¿no? Y no ha sido una sola época en la que se han quemado libros. Han sido muchas épocas. Perseguir a la gente, a Giordano Bruno lo quemaron vivo, a Galileo lo hicieron arrepentirse o rechazar o decir por lo menos que negaba lo que había descubierto. Copérnico sufrió persecuciones, en fin, ¿no? Sigüenza y Góngora, como ya comenté, ¿no? Este otro dice, a manera de pregunta, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Y está ligado precisamente a el libro de la cocina. Y yo creo que Sor Juana, fíjense, ahorita se me ocurrió esta idea, yo creo que Sor Juana también en este afán de conocer y descubrir cosas por medio de la cocina, descubrió todo un mundo filosófico de la cocina. ¿Por qué? Porque la idea de la cocina, como ella la trabajó y como la trabajaban los conventos, era una estética, era crear alimentos, probar nuevos sabores, nuevos colores, nuevas texturas en la cocina, ¿no? Por eso la cocina barroca fue tan rica. Se habla, por ejemplo, a lo largo de la Nueva España y de la independencia, de los chiles en nogada, del mole, de los varios tipos de mole, ¿no? De los dulces, como decía, del rompope, y de muchos platillos que eran producto de un arte culinario, diríamos, ¿no? Y la estética es una de las ramas de la filosofía, porque además provoca reflexión sobre eso.
a quienes nos gusta la cocina, quienes disfrutamos ocasionalmente algún buen platillo, algún buen dulce, que nos deleitamos con él, sabemos que detrás hay toda una manera de pensar, de mirar la vida, de quererla vivir esa vida, ¿no? Entonces, por eso, esa filosofía de la cocina. Un autor que les recomiendo y que también dedica un capítulo a Sor Juana es Irving Leonard. Es muy interesante. Irving Leonard escribió este libro, La época barroca en el México colonial. Tiene un libro sobre Sigüenza y Góngora y tiene otros libros, pero dedica un capítulo entero a Sor Juana, la llama una poetisa barroca, y dedicó un capítulo a Sigüenza y Góngora también aquí. Voy a comentar primero de Sigüenza. Dice: estas fueron palabras de un notable sabio del México colonial, don Carlos de Sigüenza y Góngora, el comprensivo amigo y compañero intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz. Comprensivo amigo y compañero intelectual. Comprensivo porque él la apoyó durante estos periodos críticos, ¿no?, de persecución por parte de Núñez y Miranda, si mal no recuerdo el nombre del obispo, ¿no? Pero Sor Juana, nos dice también aquí Irving, era conocedora de las matemáticas, la filosofía, la cocina, el arte, en fin. Y él también habla aquí de los libros que se leían en la Nueva España, ¿no? En los libros que, curiosamente, estas son de las tensiones y contradicciones del barroco. Libros prohibidos, pero que circulaban en un montón de bibliotecas, en ediciones clandestinas y en ediciones no tan clandestinas, que muchos leían, aunque estuvieran prohibidos, ¿no? Voy a terminar, déjenme ver por aquí, con fíjense, había también una tradición de enviar regalos, generalmente chocolate. El chocolate también es un producto de ese barroco y ese mestizaje, ya con leche, pues, que se mandaban como regalo, los mandaban con un zapatito bordado, y ella le mandó a la condesa de Paredes varias veces eso, y entonces escribió este poema a manera de dedicatoria por el regalo. Tirar el guante, señora, es señal de desafío, con que tirar el zapato será muestra del rendido. Hasta el recado tasado va tan mudo y sin ruido que van guardando secreto las ruedas del molinillo. Regalar un chocolate en aquel entonces era un bastante buen regalo, ¿no? El chocolate, sobre todo con leche, lo tomaba la nobleza, y en los conventos se acostumbraba a reunirse con las monjas y tomar chocolate y hacer toda una tertulia, ¿no? Entonces hay mucho que decir sobre Sor Juana. Yo les invito a que la lean obras de autores como los que comenté y otros más sobre su vida y su obra, porque es una mujer muy, muy interesante. Muchas gracias.